Este es el primer video donde vamos a empezar a derivar, así que cualquiera que empiece a derivar tiene que comenzar con este video. Siempre lo que vamos a estar considerando en estos videos donde vamos a aplicar diferentes métodos es lo siguiente. Por un lado, las tablas de derivadas que sí o sí siempre las vamos a estar utilizando y que de tanto practicarlas te las vas a terminar aprendiendo de memoria. Por otro lado, vamos a ir agregando reglas y vamos a ir agregando propiedades que en cada video vamos a ver que se van a agregar nuevas reglas y nuevas propiedades que dependen del tipo de función que yo tenga. Entonces, las que vamos a derivar hoy, las funciones que vamos a estar derivando hoy, van a ser funciones un poco más simples y de a poquito lo vamos a ir complejizando. Comenzando con esta función que tenemos por acá, lo único que tengo que hacer para esta función es simplemente fijarme dentro de las reglas cuál corresponde con esta forma que yo tengo por acá. Dentro de las reglas yo voy a encontrar que tengo dos columnas, que de estas dos columnas siempre me voy a estar fijando en esta columna de por acá. Entonces la primera me dice un número. Si tenés un número, usa esta regla. Si tenés la x, usa esta regla. Si tenés x elevado a un número, usa esta regla. Entonces, como tengo x elevado a un número, voy a usar esta regla. ¿Qué me está diciendo? Que me va a quedar este número que estaba arriba como exponente, me va a quedar multiplicando y le voy a tener que restar 1. Eso es lo que me dice la regla para este tipo de función. Entonces ahora lo que voy a hacer es poner la función derivada que se indica de esta forma y aplico la regla de derivada. Entonces esto me quedaría este multiplicando adelante y le tengo que restar 1 en la parte de arriba. Entonces esa función la derivé, obtuve la función derivada. Tuve que usar solamente las reglas que encuentro por aquí. Ahora si tuviera otro ejemplo, por ejemplo este de aquí, digamos que es simplemente un número, por ejemplo un 2. Si mi función es simplemente un número, nuevamente puedo venir a las reglas. Ese 2 corresponde con esta regla, que se utiliza solamente para los números. La derivada de un número es 0. Por lo tanto, la función derivada en esta situación que acabo de escribir por acá sería 0. Y a partir de ahora vamos a sumar una propiedad. Esta propiedad que vamos a estar sumando a las reglas de derivadas es esta que dice que si tengo un número multiplicado por una función, entonces cuando quiera derivar esta situación me va a quedar ese mismo número y lo voy a multiplicar por la derivada de la función. ¿En qué situación la podría utilizar? En esta situación. Entonces veo esta situación de por acá y lo que me aparece es un número por una función. Esta regla de acá, esta regla también se llama número por función. Entonces para esta regla, recordá que si tenés número por función, lo que vas a hacer es dejar el número multiplicando y derivar solamente la parte de la función. Entonces, si yo quiero derivar esto que tengo por acá, en principio voy a escribir f', entonces tengo la función derivada, y lo que tengo es un 2 que está multiplicando. Este 2 lo tengo multiplicando. Entonces, ese 2 va a quedar multiplicando, y va a multiplicar a la derivada de x. Ahora sí me vengo a fijar a las reglas, y dentro de las reglas tengo la x, que su derivada es 1. Por lo tanto, ahora me queda de esta forma. Me queda el 2 multiplicando por la derivada de x, entonces me quedaría 2 por 1 y finalmente esto me daría 2. Entonces yo pondría que la derivada sería igual a 2. Otro ejemplo, tengo por acá una función, en la función puedo ver que aparece número por función. Aparece un 3 multiplicando por la función e a la x. Entonces aparece número por función, lo que voy a hacer para derivar es utilizar la propiedad que venimos mencionando. Es decir, que me va a quedar ese número que está multiplicando multiplicado por la derivada, en este caso de e a la x. Si me voy a fijar a las reglas, voy a tener que la derivada de e a la x es nuevamente e a la x. Por lo tanto, esta derivada es e a la x. Y ya lo terminé de derivar. Ahora las funciones se van a poner más complejas. ¿Por qué? Porque ahora dentro de las funciones pueden aparecer sumas o pueden aparecer restas. Entonces voy a tener situaciones como esta. Voy a tener una función más otra función. Voy a tener sumas y voy a tener restas. Entonces, esta propiedad que va a ser la última de este video me dice que puedo, para obtener la derivada, derivar este y sumarle la derivada de este. Entonces, así es como me queda la propiedad y este se utiliza para cuando tengo sumas. Por ejemplo, en esta situación. Acá lo que puedo ver cuando vengo a mirar esto y a ver de qué forma puedo hacer para derivarlo, lo que puedo ver es que puedo separar en términos. Entonces, como puedo separar en términos porque aparecen los signos de más, me quedarían 3 términos. Entonces, en el momento que yo puedo separar en términos, lo que voy a hacer para obtener la función derivada es derivar cada uno de los términos.
Entonces voy a obtener la función derivada y voy a derivar el primer término. Para derivar el primer término me vengo a la fórmula. La fórmula me dice que si tengo x a la n, bajo el exponente y le resto 1. Este 2 lo bajo multiplicando y le resto 1. Entonces me quedaría de esa forma el primer término derivado. Ahora voy a sumar la derivada del segundo término. Cuando voy al segundo término, puedo ver que tengo número por función. O sea, me aparece este número multiplicando. Me aparece el 3 multiplicando. Entonces, si bien para el primero pude ir directamente a las reglas, puedo ver que cuando quiero derivar este, tengo que hacer uso de esta propiedad de acá arriba, que es número por función. Entonces, cuando quiero derivar esto, me va a quedar el 3 multiplicando por la derivada de x, que la derivada de x es 1. Entonces me queda de esa forma. Y le voy a sumar la derivada del último término, que el último término es un 4, o sea que coincide con esta regla de por acá, por lo tanto su derivada vale 0. Así es como me queda la función derivada. Me quedan 3 términos, cada uno corresponde con la derivada de los términos que tenía en la primera función. Y sí, lo que puedo hacer en este paso es acomodarlo un poco, porque por acá puedo hacer lo siguiente. El primer término, donde dice 2 por x a la 1, el 1 como exponente podría no escribirlo y dejar 2x. Por otro lado, el 3 por 1 me da 3 y el 0 sumando podría no ponerlo. Entonces me quedaría de esta forma y así obtengo la función derivada. Voy a poner un último ejemplo para utilizar las propiedades, las reglas que todavía no utilizamos. Por ejemplo, la del logaritmo natural de x y la de seno y alguna otra que todavía no utilizamos. Tenemos esta función de por acá, entonces cuando voy a analizar esta función veo que aparecen 3 términos. Entonces como aparecen en esta función 3 términos, porque tengo los signos de más y tengo los signos de menos, puedo en principio separarlo en términos y luego, haciendo uso de esta regla que decía que si yo puedo separar en términos, entonces voy a derivar cada uno de esos términos. Me voy a concentrar primero en derivar este término que tengo por acá. Cuando voy a derivar este primer término, puedo ver que aparece un número multiplicando. Entonces, como aparece un número multiplicando, en este caso el número 4, ese 4 va a quedar multiplicando acá abajo. Y la derivada de seno de x, vengo para acá, la derivada de seno de x es coseno de x. Entonces ya tengo la derivada del primer término. Acá dice menos. Entonces voy a poner menos. Acá también aparece un número multiplicando. Aparece 2 por el logaritmo natural de x. Ese 2 que está multiplicando va a quedar acá abajo también multiplicando. 2 multiplicando, 2 multiplicando. Y la derivada del logaritmo natural de x, tengo la regla, es 1 sobre x. Entonces acá 1 sobre x. Más. Y voy a derivar el último, que en el último también encuentro que hay un número multiplicando. Tengo un 4 multiplicando por x a la 5. Entonces acá me va a quedar el 4 multiplicando y tengo que derivar x a la 5. X a la 5 coincide con esta regla de por acá, que me dice, en lo que está como exponente, bajalo multiplicando y restale 1. Entonces lo que está como exponente, que es un 5, lo bajo multiplicando y le resto 1 al exponente, entonces me va a quedar x a la cuarta. Y ahora lo acomodamos un poco. Lo que podemos acomodar son el segundo término y el tercer término. El primer término va a quedar exactamente igual. Por lo tanto, el primer término va a quedar 4 por el coseno de x, mientras que en el segundo puedo ver que puedo hacer 2 por 1, me daría entonces menos 2 sobre x, y en el último término puedo hacer 4 por 5, que me daría 20, y me quedarían entonces 20x a la cuarta. Y acá abarcamos varios ejemplos, abarcamos casi todas las propiedades también, y además de las reglas pudimos sumar esta propiedad de por acá y esta regla de por acá. ¿Qué te faltaría? Te faltaría multiplicación, o sea, en vez de haber dos funciones que se estén sumando o restando, va a haber dos que se estén multiplicando, división, dos que se estén dividiendo, y por último, función compuesta. Va a haber una función adentro de otra función, y eso lo vamos a ver en los próximos videos.